Teología básica por el Dr. Charles C. Riley. Sección 12. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Capítulo 74. Ordenanzas para la iglesia. 1. El concepto de una ordenanza. Generalmente hoy se les llama ordenanzas al bautismo y a la cena del Señor, aunque algunos grupos prefieren llamarlos sacramentos. La palabra sacramento significa hacer sagrado, dedicar algo a un Dios o a un uso sagrado. La palabra en latín se empleó en la Vulgata como traducción de la palabra griega mysterion, lo que le dio la idea de algo misterioso o mágico. Así que los grupos que prefieren llamar sacramentos a estos ritos de la iglesia usualmente los relacionan con algún poder misterioso o una suministración real de gracia. El Concilio de Trento definió un sacramento como algo presentado a los sentidos que tiene poder por institución divina, no solo de significar, sino también de eficazmente comunicar la gracia. Por el contrario, ordenanza, aunque un sinónimo de sacramento en el diccionario, no incorpora la idea de comunicar gracia, sino solamente la de un símbolo. Así, la ordenanza misma no tiene ningún poder inherente para cambiar a los que la observan, aunque Dios puede usarla para ministrarles a ellos. 2. El número de las ordenanzas. Muchos, como Thiesen, restringen las ordenanzas a aquellas ordenadas por Cristo para ser administradas en la iglesia. Según esta definición, el bautismo y la cena del Señor son claramente ordenanzas, aunque el lavamiento de los pies también pudiera serlo. Si se puede ampliar más el concepto de una ordenanza, pero aún dentro de los parámetros de ser ordenada por Dios y relacionada con la iglesia, entonces el matrimonio y el rito de orar por los enfermos que se halla en Santiago 5 posiblemente también se pudieran considerar ordenanzas. El matrimonio fue ordenado por Dios y simboliza la importante relación entre Cristo y la iglesia, y el orar por los enfermos implica la participación de la iglesia por medio de sus ancianos. Sin embargo, todos están de acuerdo en que el bautismo y la cena del Señor pueden propiamente llamarse ordenanzas de la iglesia. 3. La ordenanza del bautismo. A. La importancia del bautismo. La importancia del bautismo se destaca por las siguientes consideraciones. 1. Cristo fue bautizado. Mateo 3:16. Aunque el significado de su bautismo fue totalmente distinto del que tiene el bautismo cristiano, no obstante existe un sentido en el cual seguimos al Señor cuando nos bautizamos. Es cierto que nunca podemos imitar completamente a una persona impecable, pero sí hemos de seguir sus pasos, y el bautismo fue uno de ellos. Primera de Pedro 2:21. 2. El Señor aprobó que sus discípulos bautizaran. Juan 4:1 y 2. 3. Cristo mandó que las personas fuesen bautizadas en esta era. Mateo 28:19. Claramente, este mandamiento no fue solo para los apóstoles que lo oyeron, sino también para sus seguidores a través de toda la era cristiana, puesto que Él prometió su presencia hasta el fin de esta dispensación. 4. La iglesia primitiva le dio un lugar importante al bautismo. Hechos 2:38 y 41, 8, 12 y 13 y 36 y 38, 9:18, 10:47 al 48, 16:15 y 33, 18:8, 19:5. La iglesia primitiva nunca concebía que un creyente permaneciera sin bautizarse. 5. El Nuevo Testamento usa la ordenanza para ilustrar o simbolizar verdades teológicas importantes. Romanos 6, 1 al 10, Gálatas 3:27, Primera de Pedro 3:21. 6.
El escritor de Hebreos designa al bautismo como una verdad fundamental. 6, 1 y 2. No es más opcional ni menos significativo que las doctrinas del arrepentimiento, la resurrección y el juicio. B. El significado del bautismo. Bíblicamente, el bautismo se asocia con el perdón, Hechos 2:38 y 22:16, con la unión con Cristo, Romanos 6, 1 al 10, con hacer discípulos, Mateo 28:19, y con el arrepentimiento, Hechos 2:38. Esto no es concluir que el bautismo por agua efectúa el perdón, etc., sino que está íntimamente relacionado con aquellas cosas del comienzo de la vida cristiana. Teológicamente, el bautismo se puede definir como un acto de asociación o identificación con alguna persona, algún grupo, algún mensaje o algún evento. El bautismo en las religiones de misterio griegas asociaba a los iniciados con determinada religión. El bautismo judío de prosélitos asociaba al prosélito con el judaísmo. El bautismo de Juan el Bautista asociaba a sus seguidores con su mensaje de justicia. Él no tenía algún grupo del cual se hicieran miembros. Incidentalmente, parece que Juan fue el primero en bautizar a otras personas. Usualmente los bautismos eran autoadministrados. El que Jacobo y Juan fuesen bautizados con el bautismo de Cristo significaba que se asociaban con su sufrimiento. Marcos 10, 38 y 39. El ser bautizado con el Espíritu asocia a uno con el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 13. Y con la nueva vida en Cristo. Romanos 6, 1 al 10. El ser bautizados en Moisés implicaba que se identificaban con su liderazgo en sacar a los israelitas de Egipto. 1 Corintios 10:2. El ser bautizado por los muertos significa el identificarse con el grupo cristiano y tomar el lugar de un creyente que había muerto. 15:29. El bautismo cristiano significa identificación con el mensaje del Evangelio, la persona del Salvador y el grupo de creyentes. En algunos de los bautismos enumerados no intervenía el agua. También obsérvese que empobrecidos seríamos sin una comprensión correcta del significado y las implicaciones del bautismo. C. Los objetos del bautismo. La cuestión es, ¿se deben bautizar solo los creyentes o también los bebés de padres creyentes? Los argumentos en favor del bautismo de los infantes incluyen los siguientes. 1. El argumento de la circuncisión, Colosenses 2, 11 y 12, claramente relaciona la circuncisión con el bautismo, puesto que los bebés se circuncidaban bajo el antiguo pacto, deben ser bautizados en el nuevo pacto. El argumento se apoya en el concepto de la teología de pactos, de un pacto de gracia único que incluía un rito de iniciación en dicho pacto, siendo el rito la circuncisión en el Antiguo Testamento y el bautismo en el Nuevo. Estos ritos indican la membresía en el pacto, no necesariamente la fe personal. Ver James Boswell, A Systematic Theology of the Christian Religion, Grand Rapids, Sunderland, 1962, 262. 2. El argumento histórico. Desde los tiempos primitivos, la Iglesia practicaba el bautismo de los infantes, por lo tanto es permisible. Los padres de la Iglesia respaldaban el bautismo de los infantes, a menudo relacionándolo con la circuncisión, pero el hecho de que la Iglesia primitiva practicara o creyera algo no lo hace correcto en sí mismo. Algunos en la iglesia primitiva enseñaron la regeneración bautismal, lo cual es una herejía. 3. El argumento de los componentes de la familia. Los componentes de una familia, casa, se bautizaban en los tiempos del Nuevo Testamento.
sería probable que a lo menos algunos infantes estuviesen incluidos en algunas de las casas. Ver Hechos 11:14, 16:15 y 31, 18:8, 1 Corintios 1:16. Algunos también citan la promesa del hogar en 1 Corintios 7:14 como que no solo se permitía, sino que además se esperaba el bautismo de los infantes de una familia donde solo hubiera un padre creyente. La posición en contra del bautismo de los infantes y así en favor del bautismo de creyentes señala a. Que el orden escritural siempre es creer y entonces ser bautizado. Mateo 3, 2 al 6, 28, 19, Hechos 2, 37 y 38, 16, 14 y 15 y 34. B. Que el orden escritural del bautismo es el rito de iniciación en una comunidad de creyentes. La iglesia, por lo tanto, solo se debe administrar a creyentes. Por el contrario, la circuncisión inicia a las personas, incluyendo a los infantes, en una teocracia en la cual había personas que no eran creyentes. C. Que la edad de los niños nunca se especifica en pasaje alguno de los que mencionan el bautismo de los componentes de una familia, pero sí se afirma que todos los que de esas casas fueron bautizados creyeron. Esto pues excluiría a los infantes de que se les administrara el bautismo. D. Si 1 Corintios 7:14 permite o requiere el bautismo de los niños en un hogar donde uno de los padres es creyente, entonces también permitiría o requeriría el bautismo del adulto que no es creyente. D. El rebautismo. Solamente hay un ejemplo claro de personas que fueron bautizadas 2 veces. Hechos 19, 1 al 5. Estos 12 hombres, quienes habían sido bautizados por Juan el Bautista, fueron rebautizados por Pablo después que creyeron el mensaje cristiano. Esto provee un ejemplo para aconsejar hoy en día a los que fueron bautizados como infantes, adolescentes o adultos no creyentes y que después llegaron a la fe en Cristo. También sirve como argumento contra el bautismo infantil, porque ¿por qué bautizar a un bebé si más tarde, después que reciba a Cristo personalmente, tendrá que ser bautizado de nuevo? El tiempo del bautismo. Los ejemplos en el Nuevo Testamento indican que los creyentes eran bautizados inmediatamente después de creer. No se señalaba algún periodo probatorio, aunque ello pudiera justificarse para comprobar la autenticidad de la fe. F. El modo del bautismo. 1. Argumentos en favor de la aspersión. 1. Ciertos ritos de limpieza del Antiguo Testamento incluían la aspersión. Éxodo 24, 6 y 7, Levíticos 14, 7, Números 19, 4 y 8. Y estos son clasificados como bautismos en Hebreos 9, 10. 2. El rociamiento ilustra mejor la limpieza por el Espíritu como la hallamos en Ezequiel 36, 25. 3. Baptizó. Puede que tenga un significado secundario de traer bajo la influencia y la aspersión bien pudiera ilustrar esto. 4. La inmersión era improbable o imposible en ciertos casos. Hechos 2:41, una cantidad muy grande de personas. 8:38, muy poca agua en un lugar del desierto. 16:33, muy poca agua en una casa. La gran mayoría de la iglesia visible no practica la inmersión. 2. Argumentos en favor del derramamiento o afusión. El derramamiento ilustra mejor el ministerio del Espíritu al venir a la vida de un creyente y entrar en la vida misma. Joel 2:28 y 29, Hechos 2:17 y 18. 2. Las frases
en agua y de agua se pueden traducir igualmente bien a agua y fuera de agua. En otras palabras, el que se bautizaba iba al agua posiblemente aún entrando en el agua, pero no debajo del agua. 3. Grabados en las catacumbas muestran al candidato al bautismo de pie en el agua, más o menos hasta la cintura, mientras que el que bautizaba vertía agua sobre su cabeza de una vasija que sostenía. 3. El argumento en favor de la inmersión. 1. La inmersión, sin lugar a dudas, es el significado primario de bautizó. La lengua griega tiene palabras para la aspersión y la afusión, las cuales nunca se usan referentes al bautismo. 2. La inmersión ilustra mejor el significado del bautismo, que es muerte a la vieja vida y resurrección a la nueva. Romanos 6, 1 al 4. 3. La inmersión se pudiera haber llevado a cabo en cada caso. Existían suficientes estanques en Jerusalén para permitir la inmersión de 3.000 convertidos en el día de Pentecostés. El camino de Gaza estaba desierto, pero no sin agua. Las casas a menudo tenían estanques afuera, donde, por ejemplo, la familia del carcelero de Filipos pudiera haber sido sumergida. 4. El bautismo de prosélito se hacía por la autoinmersión en un tanque. Este modo, naturalmente, se transferiría a la iglesia cristiana. 5. La afusión, no la aspersión, fue la primera excepción a la inmersión y se permitía en casos de enfermedad. Esto se llamaba bautismo clínico. Cipriano, año 200 a 258 después de Cristo, fue el primero en aprobar la aspersión. Aún los que no emplean la inmersión reconocen que la misma era la práctica universal de la Iglesia Apostólica. Ver Calvino, Institución de la Religión Cristiana, 4, 15, 19. Una observación: me parece que aquellos que desean justificar la aspersión razonan de la siguiente manera: si uno puede demostrar que cualquier forma diferente de la inmersión, como la afusión, se practicaba primitivamente, entonces se puede practicar legítimamente la aspersión, aunque evidentemente no se practicaba en la Iglesia Apostólica. En otras palabras, si la afusión puede ser un agujero en el dique de la inmersión universal, entonces la aspersión puede afluir también. Sin embargo, la evidencia solo dice: si el caso que la afusión, si es que se practicaba, se consideraba igual que la inmersión, pero la aspersión no se consideraba válida como bautismo. G. Inmersión trina. La inmersión trina es la inmersión del candidato 3 veces, usualmente hacia adelante, para simbolizar la asociación con el Dios Trino. La Didache afirma que si la inmersión no fuera posible, entonces debía echarse agua 3 veces en la cabeza. Capítulo 7. Note que esta obra primitiva no manda a sumergir 3 veces, solamente a verter agua 3 veces. Los proponentes de la inmersión trina señalan que algunos léxicos dicen que bautizo significa sumergir repetidas veces, pero otros no afirman tal cosa. La evidencia a favor de este punto de vista no es fuerte. 4. La Cena del Señor. A. Su institución. Aparentemente el Señor instituyó la Santa Cena en conexión con la comida de la Pascua antes de su crucifixión, aunque esto plantea un problema cronológico. Suponiendo que la crucifixión fuera un viernes, el Evangelio de Juan parece afirmar que la Pascua no se celebró hasta después de la muerte y sepultura de Cristo, 18, 28, 19, 14. Sin embargo, algunos piensan que los galileos y o fariseos comían la Pascua
el jueves por la noche, mientras que los de Judea y o los saduceos la celebraban el viernes por la noche. El tiempo imperfecto estaban sacrificando puede que indique que los sacerdotes ofrecían los sacrificios en ambos días. B. Su orden. La ordenanza sola, sin la comida, consistió en que Cristo tomara el pan sin levadura, diera gracias, lo repartiera a los discípulos e hiciera lo mismo con la copa. Durante los primeros siglos, el servicio ampliado incluía un banquete de amor, varias oraciones de gracia y confesión, lectura e instrucción de las escrituras, la Santa Cena misma, una colecta para los huérfanos, las viudas, los enfermos, los necesitados y un beso santo. Véase Didache 7:15. Justino Mártir, Apología, IXBII. ILXB. La primera referencia arriba de Justino Mártir declara que el vino se mezclaba con agua. Las escrituras no usan la palabra vino en conexión con la Santa Cena, solo la copa o el fruto de la vid. Por supuesto se trataba del jugo de la uva, pero no declaran era fermentado o no. El vino sin fermentación se usaba más en el tiempo de Cristo de lo que la gente supone. Sin embargo, si este era fermentado, aparentemente estaba diluido con agua por el bien de los alcohólicos convertidos o aún para evitar que alguien comience a consumir alcohol. El jugo no fermentado es preferible a la luz del problema mundial del alcoholismo hoy día. C. Sus significados. 1. Es un recordatorio de Cristo. 1 Corintios 11:24. Conmemora su vida, el pan, su muerte, la copa, su resurrección y su presencia viva en el servicio mismo. 2. Es una proclamación de su muerte. 1 Corintios 11:26. El servicio mismo declara el mensaje del Evangelio como también las demandas del Evangelio sobre la persona redimida. Un misionero que yo conocí fue guiado a servir en el campo misionero cuando él, como pastor que administraba la Cena del Señor en su iglesia, meditaba sobre su significado mientras los diáconos distribuían los elementos. 3. Es una afirmación de la segunda venida de Cristo. Mateo 26:29, 1 Corintios 11:26. 4. Es un tiempo de comunión con Cristo y su pueblo. 1 Corintios 10:21. ¿En qué sentido está presente Cristo en la Santa Cena? La Iglesia Católica Romana enseña que el cuerpo y la sangre literales de Cristo están presentes en el pan y la copa y que en el momento de la consagración los elementos son realmente transformados, transubstanciación. La Iglesia luterana enseña que el individuo participa del cuerpo y la sangre verdaderos de Cristo en, con y bajo los elementos. Los elementos permanecen sin mutación, pero la oración de consagración comunica a Cristo a los participantes con substanciación. El punto de vista reformado calvino enseña que aunque los elementos son solamente símbolos, participar de ellos implica participar de Cristo en su presencia redentora. Zwinglio, sin embargo, enseñó que la Santa Cena era solamente una conmemoración. Es una conmemoración, pero también es un servicio donde la presencia de Cristo en su pueblo efectúa una comunión real. D. Sus requisitos. 1. Regeneración. Solamente los creyentes pueden experimentar la comunión. 2. Comunión con una iglesia local. Creyentes no arrepentidos que estaban bajo disciplina se excluían de la Santa Cena. 1 Corintios 5, 11 al 13, 2 de Tesalonicenses 3, 6 y 11 al 15. 3. Limpieza antes de participar. 1 Corintios 11, 27 al 32. Su frecuencia. Las escrituras no especifican acerca de este punto.
Después del Pentecostés, los creyentes partían el pan en las casas, pero esto no comprueba una observancia diaria de la Santa Cena. Hechos 2:46. Comencemos porque no está claro si partir el pan en este texto significa otra cosa que comer juntos una comida de compañerismo. Además, el texto ni siquiera implica que fuera lo que fuere, se hiciera diariamente en cada casa. En Troas, los creyentes evidentemente incluían la Santa Cena en su reunión del primer día de la semana, 27. Sin importar con cuánta frecuencia una iglesia observe esta ordenanza, debe dársele suficiente tiempo para que no sea simplemente agregada a un servicio. F. Algunas preguntas. 1. ¿En qué servicio de la iglesia se debe observar la Santa Cena? El ejemplo de la iglesia primitiva responde que el domingo, pero puesto que era una cena, parece apropiado observarla durante un servicio de noche el domingo, a lo menos algunas veces. 2. Debe observarse solamente en la iglesia. Esto parece que era el patrón normal. 3. Deben participar solamente los miembros de la iglesia. Igualmente, esto parece que era el patrón del Nuevo Testamento, puesto que solo los creyentes bautizados estaban claramente asociados con una asamblea local. ¿Deben excluirse a los visitantes si son creyentes? No necesariamente. A ellos pudiera permitírseles participar como cortesía, pero puesto que la disciplina administrada por una iglesia local y la comunión dentro de la iglesia local se relacionan con la Santa Cena, entonces normalmente solo aquellos que están claramente asociados con esa iglesia local deben participar de la Santa Cena en ese grupo. 5. El banquete de amor. Como parte del servicio más amplio que incluía la Cena del Señor, una comida completa se comía en y por la iglesia. Este banquete de amor se menciona específicamente en 2 de Pedro 2:13 en algunos manuscritos, Judas 12 y está implicado en 1 de Corintios 11:20 y también posiblemente en Hechos 2:42, 46 y 6:1. Sea cual fuere el origen de la comida, fiestas paganas, comidas en común judías, el deseo de los cristianos de evitar la carne ofrecida a los ídolos, etc., había caído en abusos ya en el tiempo en que Pablo escribió Primera de Corintios. Algunos estaban haciendo de ella una excusa para la glotonería, tomando lo más posible para sí mismos y rehusando compartir con otros lo que ellos habían traído. Pablo le dio instrucciones a esta iglesia de que las personas comieran en sus propias casas en vez de negar las ideas del compañerismo y el amor que significaba el ágape. Durante el siglo IV, el banquete de amor llegó a verse aún más desfavorablemente y hoy apenas se practica. El hecho de que Pablo pudiera aconsejar que se prescindiera del mismo en la iglesia lo excluye de ser una ordenanza. 6. El lavamiento de los pies. Siguiendo la costumbre común en el Oriente a causa del efecto de los caminos polvorientos o lodosos sobre los pies en sandalias, el Señor en la última cena les lavó y les secó los pies a los discípulos. Juan 13, 1 al 20. Este hecho sirvió de ejemplo de humildad, versículo 15, como una exhortación a perdonarse el uno al otro, versículo 14, y como lección de la necesidad de la limpieza en la vida cristiana, versículo 10. Como el bautismo simboliza el perdón limpiador del pecado, el lavar los pies simboliza la necesidad de limpieza para la comunión. Los que enfatizan la limpieza hallan base para la continuación de la observancia de esta ordenanza hoy en día. Los que enfatizan los aspectos del ejemplo o del perdón no sienten que sea necesario realizar el rito, sino más bien practicar las verdades espirituales que el rito ilustró.
Es verdad que la exhortación de seguir el ejemplo de Cristo, hallada en los versículos 14 y 15, se relaciona con perdonarse el uno al otro en humildad y no con el perdón de Dios de nuestros malos pasos en la vida. Esto pues sería un argumento en contra de estimar el lavamiento de los pies como una ordenanza.